y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes. Les digo radiovidentes porque al escucharme me ven y me imaginan caminando por este jardín, ahí se sienten los pasos sobre las hojas del otoño en este pequeño jardín al fin del mundo. Son las 7:02 de la tarde. Saludo afectuosamente, ahí está mi chucao, el fiel chucao, mi pájaro compañero del sur, que se estresa con las temperaturas de la región metropolitana, ¿eh? Nostalgia del sur tiene. Saludo a los radiovidentes del norte, de Antofagasta, a quienes nos siguen también en la quinta región, Viña del Mar y Valparaíso, el querido Valparaíso, y a todos los queridos radiovidentes, desde luego, del sur, desde Temuco hasta la austral Punta Arenas. Hoy día vamos a conversar caminando peripatéticamente, como digo yo, en el jardín, a la manera de Aristóteles, aunque yo no soy Aristóteles, obviamente, pero Aristóteles con sus discípulos caminaban peripatéticamente en conversaciones filosóficas. Tenemos conversaciones aquí muy interesantes en el jardín todas las semanas de 7 a 8 de la tarde. Vamos a hablar de los primeros desafíos o encrucijadas que va poniendo la puesta en marcha, que ya lleva su tiempo, de la llamada inteligencia artificial. Yo digo la llamada porque le he escuchado a algunos expertos decir y poner en cuestión que sea inteligencia. Es un tema que habría que discutir. ¿Por qué le llamamos inteligencia? Podríamos llamarla de otra manera, pero ya se la llama así. Fíjense ustedes que ustedes ya habrán escuchado y leído las noticias de que se levantaron las alarmas en la banca mundial a partir de un riesgo de lanzar mitos. ¿Qué es lo que es mitos? Yo no sé mucho lo que es mitos, pero tiene que ver no solamente con un programa para la banca, parece que el territorio de mitos, se llama el nombre, un nombre sugerente, ya produce algo como de ciencia ficción, ¿no? Y toda la inteligencia artificial despierta nuestra imaginación de ciencia ficción. Pareciera que este mitos es capaz de identificar y explorar, podría, la vulnerabilidad de los sistemas operativos y navegadores web, ¿no? Entonces, aquí se habría detectado un error de seguridad y se levantó esta alarma y por lo tanto se trató de contener el lanzamiento o el comienzo de este modelo mitos. Bueno, para aclarar un poco y conversar en torno a esto, que ya empiezan a ser temas de nuestra conversación cotidiana, que se está conversando en todas partes de la inteligencia artificial, en la empresa, en la academia, en todas partes se hacen encuentros, seminarios, se lanzan libros, hay preocupación, en algunos hay una mirada optimista e incluso entusiasta con todo lo que nos va a traer la inteligencia artificial, en otros hay una mirada crítica, incluso a veces media apocalíptica. Es difícil navegar entre esas dos miradas, pero vamos a tener que navegar entre ellas. ¿Y quién mejor para conversar de esto que Andrés Kuff? Ustedes ya lo conocen, él ha estado acá en el jardín, fue ministro de Ciencias en el gobierno de Sebastián Piñera II, profesor titular actual de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Tiene un PhD, un postdoctorado, pues ya no voy a tirar todo el currículum académico, se sabe que es una persona con un currículum académico importante. Fue el primer ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, e imagino que por haberlo sido y como científico le deben interesar estos temas, y por eso te invité, Andrés, a conversar conmigo, no porque sea un especialista en mitos ni modelos de inteligencia artificial, pero a ver, ¿cuál es tu mirada ante esta noticia que hoy día está en todas partes y que primero sonó muy alarmante, ¿no? Generó una respuesta de alarma. Se habla de que se encendieron las alarmas en la banca mundial por mitos. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, primero muchas gracias, Cristian, por la invitación. No venía en a este ambiente tan tranquilo de caminar por el jardín, venía un poco más acelerado en esta ciudad donde vivimos.
Pero muy agradecido de la invitación de conversar sobre este tema, que es un tema súper relevante para todos nosotros porque está básicamente en todo lo que hacemos. Primero que nada, este es un tema súper nuevo. Apareció hace unos pocos días y apareció producto de un comunicado que hizo la misma compañía, que es Anthropic. Anthropic, la famosa Anthropic. La famosa Anthropic, que sabemos que ha hecho también algunas movidas que la ponen dentro de las compañías un poco más responsables en relación a la inteligencia me llamaba la atención artificial. y vamos a comentar eso después. Me llamaba mucho la atención eso, sí. Y este es un nuevo modelo, de grandes lenguajes que se llaman los LLMs, famosos LLMs, Ya. que se basa en Claude 4.6, que es uno de estos modelos, y que la compañía Anthropic decidió no lanzarlo, decidió dilatar Congelar el en el fondo el lanzamiento, lanzamiento. dilatarlo más que congelarlo. Ya. Y este es un modelo que se desarrolló específicamente para trabajar con códigos, para poder generar código, que es el lenguaje, estas instrucciones que se le dan a todas nuestras máquinas, ¿cierto? Y computadores, pero como una propiedad emergente que no había sido necesariamente diseñada. Este modelo adquirió capacidades para detectar vulnerabilidades en los sistemas digitales. ¿Y qué implicaría eso? Imaginémonos, estamos haciendo ciencia ficción o ficción, pero ¿qué podría llegar a ser este mitos? Lo que pasa es que no modelo? es tanta ciencia ficción y se puede hacer una analogía con lo que son los clásicos virus Los famosos de virus. nuestros computadores, Claro. donde hay una persona que diseña un virus, hay una persona que luego diseña la forma en que ese virus se incorpora a un programa o a una plataforma o a un sistema operativo para dañarlo o para sacar de ahí información. Esto es más o menos lo mismo, solamente que se hace de forma automática, se hace con inteligencia artificial, con un sistema que aprende, y cosas que antes podían tomar días, semanas o meses, ahora pueden tomar minutos o horas. Entonces, es un sistema que detecta vulnerabilidades y que puede entrar en los sistemas digitales causando su daño, y lo puede hacer de forma muy rápida, de forma automática, probando una cantidad muy, muy alta de combinaciones. Oye, esto, a propósito de la metáfora del virus, es como se habló alguna vez que el virus COVID, bueno, eso era una hipótesis, era un virus que estaba siendo manejado en China, ¿no es cierto?, en un laboratorio, y que se arrancó ese virus, y hay películas. Bueno, ahora no son virus biológicos, sino virus informáticos, pero estas vulnerabilidades no es solamente podría afectar a la banca, sino que podría afectar a muchos sistemas operativos y navegadores de ministerios, de gobierno, o sea, podría tener consecuencias, podría ser una verdadera pandemia. Súper grave, y en el fondo Pandemia digital. Lo que dice Anthropic es que cuando se dio cuenta de esta capacidad de detección y de aprovechamiento de estas vulnerabilidades, lo visualizaron inmediatamente como un sistema de protección. O sea, esto puede servir para proteger a los sistemas operativos. Y puede servir para atacar. Y puede servir al mismo tiempo para atacar. Y por eso que han postergado el lanzamiento y se ha organizado un grupo. Esto está ocurriendo en los últimos pocos días. Se han organizado grupos de gobierno americano, con empresas, con desarrolladores, para que los desarrolladores, para que las grandes compañías lo prueben primero en sus propios sistemas, de los cuales todos dependemos de alguna u otra manera, para detectar vulnerabilidades y repararlas antes que esto pueda Esto salir. no es tan entonces lejano, esto no es solamente libremente. la banca, o sea, cualquiera de todos nosotros hoy día, porque dependemos de estos sistemas, ¿no? No existe la libertad completa, existe la libertad asistida, no sé cómo llamarla, la libertad que concede la inteligencia artificial. No, por supuesto, y todos dependemos del sistema operativo. Entonces hay una preocupación, digamos, inmediata de la banca y se han organizado. Pero si tú lo piensas, claro, las vulnerabilidades en la banca son tremendamente graves, ¿cierto? Pero hay muchas otras industrias, hay muchos otros sectores, hay sectores públicos y estratégicos, tenemos sistemas de telecomunicaciones, tenemos sistemas de transporte, tenemos energía, tenemos los sistemas de defensa y militares, que también pueden presentar vulnerabilidades. Entonces, Es una herramienta que, si cae en buenas manos, tiene efectos positivos, lo de siempre. Si cae en malas manos, puede tener un efecto devastador.
Y ahí yo creo que es donde se va a jugar, me parece, y es parte de la conversación que se está teniendo hoy en el mundo, los que están conversando, porque hay otros que están simplemente avanzando nomás en inteligencia artificial y no quieren conversar ni ponerle borde a esto ni nada. En Europa, sobre todo, hay más conversación sobre este tema. Es el tema de la responsabilidad, el tema de los bordes éticos, etcétera. O sea... Exactamente. Ahora, lo que a mí me gusta estresar es que este no es un problema de la inteligencia artificial, este es un problema de la tecnología en general. Es un problema de la tecnología artificial, lo que pasa es que tú, Ángela, pero esta tecnología tiene una velocidad y un avance inédito. O sea, lo que antes tú mismo decías que se demoraba varios años, hoy día lo consigue en un segundo, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, la gran diferencia de esta revolución tecnológica es la velocidad, pero el problema es exactamente el mismo. Es decir, un cuchillo se puede usar para el bien o para el mal, la electricidad se puede usar para el bien o para el mal, la internet se puede usar para el bien o para el mal. Entonces, hay una responsabilidad que conlleva el desarrollo tecnológico que es permanente. Hoy día tenemos que apurarla porque está ocurriendo muy rápido, pero en el concepto es más o menos parecido. Pero lo que tenemos que preguntarnos es qué estamos haciendo a la velocidad que requiere estos desarrollos. Y eso creo que es lo que, en ese sentido, es donde tenemos que, yo creo que conversar sobre la responsabilidad. Bueno, Newton Chen, que es el líder del área de ciberseguridad de Anthropic, dijo: creemos que este no es solo un problema de Anthropic, sino de toda la industria, que tanto las empresas privadas como los gobiernos deben estar en condiciones de enfrentar. Es como que se abrió una caja de Pandora. No, exactamente, porque los sistemas son muy poderosos y lo que está diciendo Anthropic vamos a guardarlo, pero de todas maneras creemos que sistemas similares van a surgir entre 6 meses, 12 meses, 18 meses, vamos a tener sistemas equivalentes funcionando. Entonces, aquí también hay una alerta para todos los que somos usuarios de sistemas digitales, que somos todos, que tenemos que estar preparados. Empresas, Estado, tenemos que estar preparados. Y eso implica, Cristian, y esto creo que es un mensaje importante, que tenemos que tener capacidades permanentes para tener la capacidad de detectar los avances tecnológicos, saber cómo responder frente a ellos. Tenemos que tener gente en Chile preparada para responder a esto. Tenemos esa capacidad en Chile. Aquí se dice que la CMF, después de tomar conocimiento de la situación, se contactó con los actores de la industria supervisada, bancaria, imagino, y con la Agencia Nacional de Ciberseguridad. ¿Opera esta agencia? ¿Es efectiva? ¿Estamos preparados realmente para algo de esta envergadura? Mira, yo creo que nos estamos preparando, no sé si a la velocidad. Nosotros cuando estuvimos en el gobierno hicimos la primera política de inteligencia artificial, donde ya había un capítulo de ética y responsabilidad, había un capítulo de adopción también. Entonces son temas que hemos estado hablando. Yo creo que el problema grave, como lo decíamos antes, es que esto nos está pasando un poco por arriba porque la velocidad es lo que distingue a esta revolución. La velocidad, lógico. Yo recordé un libro de un urbanista francés, el profesor Virilio, que habla, el libro se llama El Cibermundo, y él analiza la historia de la civilización y dice que cada etapa de la civilización tiene una velocidad distinta. Y que eso es lo que una de las grandes diferencias entre claro, la velocidad del siglo XIX es distinta a la del XX, a la del XX-XXI. Y hoy día entramos en otra velocidad, ¿no? Y él hablaba de que iba a ser tan vertiginosa esta velocidad que él pensaba que iba a haber un accidente. Era un poquito apocalíptico, un accidente, como el accidente del Titanic con el iceberg. No sé, que todo parecía bien, todos están tocando música en la cubierta, tomando champaña, y de repente era como la representante, esa nave de la máxima tecnología de la época, sufre un accidente impensado y hay un antes y un después de ese accidente. Entonces, el profesor Virilio hablaba del accidente, un accidente cibernético hablaba él. Y eso como que me empezó a resonar de nuevo al escuchar esta noticia, fíjate. Bueno, es difícil anticiparlo, pero de nuevo, yo creo que tenemos que prepararnos, tenemos que implementar capacidades permanentes en el Estado, en nuestras empresas. A mí me interesa mucho el tema empresarial porque estoy metido ahí de cómo la ciencia aporta también al desarrollo de nuestra economía, y creo que hay un aporte importante que debemos hacer, que es instalar estas capacidades para detectar y para poder responder. Y la otra cosa, Cristian, es que esta revolución también hay que acordarse que no es solo inteligencia artificial, es lo que más suena, pero estamos metidos en una revolución genética, genómica, se nos han fusionado, como digo yo,
los límites entre lo biológico, lo físico y lo digital. Y eso es otra distinción también de esta revolución ¿Y eso tecnológica que la hace no te distinta. produce vértigo? A mí me produce vértigo. Yo creo que toda la tecnología produce vértigo. Ujú. Toda la tecnología Ujú. produce vértigo. Y siempre va a tener esta propiedad, que es el bien y el mal al mismo tiempo, o el cielo y el infierno, como decía Richard Feynman, que es este premio Nobel de física, ¿no? Entonces, tenemos que realmente ponernos de acuerdo en cómo usarlo. Yo te voy a poner un solo ejemplo que me parece importante. En la revolución industrial, surgieron grupos organizados, Sí, ¿cierto? Los luditas, los luditas que fueron a destruir exactamente, las que fábricas y todo. destruían Sí. fábricas, no porque Ya, estaban sí. en contra de la tecnología, pero porque estaban en contra de lo que podía producir Sí, claro. al trabajo, a las condiciones de trabajo. Lo que ocurrió en la revolución industrial es que obviamente la tecnología revolucionó las empresas, pero también generó problemas que fueron que se empezaron a formar grandes monopolios. En los grandes monopolios, una vez formados, tuvimos que regular para tener leyes antimonopolio que permitieran una libre competencia con los avances tecnológicos. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos nosotros ¿Y cuáles son los monopolios aquí? es que son distintos, ¿cierto? Sí, porque por ahora son eso. multinacionales, Sí, pues exactamente. son como monopolios mucho más grandes, son multinacionales. ¿Y cómo vamos a poder regular eso? ¿Y cómo vamos a aportar desde Chile, que también es un país pequeño, donde ninguna de estas grandes compañías tiene su sede, y somos entonces un actor más bien menor en este escenario global? Y la pregunta, tú eres del ámbito de la ciencia. A ver, digamos la verdad, lo que estamos presenciando hoy día, aparte del desarrollo formidable de la inteligencia artificial, entre otras cosas, es una guerra fría Totalmente. brutal, algunos la llaman tibia, entre Silicon Valley y el Comité Central del Partido Comunista Chino. Voy a Exactamente. decirlo. ¿Quién llega más rápido a tener el control de lo que algunos han llamado incluso la inteligencia fuerte? Se dice que el que tenga ese control y llegue primero, el que va a ganar las guerras, el que... Entonces, dentro de esa carrera, donde finalmente no sé quién está preocupado de esas dos potencias, ponerle borde ético, solo Europa, pero Europa está perdido, o sea, Europa no, casi pasa a ser Europa- irrelevante. claro, Él mismo se está disparando en los pies, o sea, poniendo Exactamente. normas mientras los demás avanzan Exactamente. a nivel vertiginoso. Entonces la pregunta es, ¿la ciencia va a tener autonomía o va a poder enfrentar de repente estas lógicas locas de poder, de combates entre potencias que son que plantean dilemas éticos? ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se hace ese...? A ver, yo creo que dos esa cosas relación que compleja. son distintas. Primero, yo creo que no es el rol de la ciencia solucionar los problemas geopolíticos. Yo creo que la ciencia Es de la política tecnología avanzan. y de la ética. Ya, Exactamente, y es de la sociedad en su conjunto la decisión. Y hay otra cosa que también conviene aclarar, y es que China y Estados Unidos no están corriendo la misma carrera con inteligencia artificial. Uno cree que están enfrentados, diríamos, en un ring, en la misma pelea, pero son peleas distintas. Uno se olvida que la inteligencia artificial es creada por grupos humanos que tienen intereses, y la inteligencia artificial americana es una inteligencia que promueve el emprendimiento, que promueve, ¿cierto?, las Y libertades el otro individuales. puede promover el control. Y el otro es una promoción del Estado. Sí. Entonces, y además promueve el control, o sea, una exactamente, sociedad del control. porque son dos visiones de mundo finalmente que se materializan o que se hacen concretas en distintas tecnologías, o en tecnologías que en la superficie parecen iguales, pero que hacen cosas muy distintas. Entonces, el rol de la ciencia ahí, y esta ha sido siempre mi postura, pero una postura muy, muy personal, digamos, yo soy siempre partidario de la libre investigación, del libre desarrollo tecnológico. La sociedad tiene que poner sus límites, no la ciencia. Ya, pero ¿sí? los científicos se enfrentan a esos dilemas éticos. Recordarás la película que no me lo recuerdo ahora con los inventores de la bomba atómica. O sea, Por supuesto, lo que le pasó al personaje después. Y no fue, estoy diciendo que no tengan Claro, responsabilidad, claro. pero no son los únicos que tienen responsabilidad. Desde luego, estoy de acuerdo contigo. Fíjate que hay otra noticia. Anthropic, una empresa que empecé a leer las noticias y me pareció súper interesante. A lo mejor estoy siendo muy ingenuo, pero es la empresa de inteligencia artificial, Leo, que se enfrentó al Pentágono en Estados Unidos. Y esto ocurría mientras se estaba haciendo la operación estadounidense en Venezuela, que se estaba sacando y se extrajo de una manera rapidísima. La inteligencia artificial algo jugó aquí. Bueno, en ese momento, una empresa de inteligencia artificial de Silicon Valley le dijo no al Pentágono, y el Pentágono trató a la empresa como si fuera enemigo del Estado, ¿no? Sin embargo, esta tecnología seguía siendo usada porque el ejército estadounidense no podía darse el lujo de prescindir de ella, ¿no? Esto es lo que pasó entre Anthropic y el Departamento de Defensa en las últimas semanas. Así es, y es la misma empresa. Interesante ese episodio. Porque Anthropic es la misma empresa que desarrolla mitos. Entonces,
vemos en Anthropic al menos indicios de una mayor responsabilidad frente al desarrollo tecnológico que es lo que están teniendo otras empresas. Y como bien dices tú, Anthropic, lo que se dice es que trazó una línea roja en dónde y cuándo se podían usar sus tecnologías en esta relación con el Pentágono y cuándo no, y en particular en relación a armas letales. Entonces, estamos viendo una compañía que pareciera tener mayor sentido de responsabilidad que otras en esta carrera, pero al mismo tiempo es la que está desarrollando algunas de las herramientas más poderosas. Claro. Entonces, súper interesante, muy rápido. Yo creo que esto está en plena evolución. Es noticia en desarrollo. Es súper en desarrollo. Esto pasó en los últimos días. Y vamos a ver cómo se responde. Se están organizando distintos países. El Reino Unido, yo sé que India se está organizando. Canadá también. Bueno, hay preguntas que surgen. ¿Hasta dónde estamos delegando decisiones que pueden ser irreversibles y letales? ¿No es cierto? ¿Quién decide cómo se usa la inteligencia artificial? Es una pregunta que habría que planteársela y que debieran estar pensándolo, no sé dónde debiera pensarse eso también, hoy día. ¿Dónde se piensa eso? ¿Quién está pensando eso? Difícil, Yo sé que hay algunas personas que están dedicadas a esto, al menos en las universidades. Nosotros tenemos un Centro Nacional de Inteligencia Artificial que tiene una unidad investigadora de genética. Hay personas en otras universidades en Chile que se especializan en temas éticos, en temas de transparencia, en temas de sesgos, para que podamos hacer que esta tecnología realmente beneficie a todas las personas y no sean tecnologías que se usan en contra, ¿cierto?, de algunos grupos de las personas. Fíjate que expertos de la Universidad de Oxford que están trabajando en estos temas, así como tú dices que hay universidades también en Chile que están trabajando en esto, que dice que esto revela, este episodio, brechas de gobernanza de larga data en la integración de la inteligencia artificial en operaciones militares. Brechas que preceden esta administración y sobrevivirán a la controversia actual. Gobernanza. Ese es un tema clave, Es un tema clave, pero porque como hablamos antes, esta cosa va muy rápido. Pero también tú tienes que entender para regular. Entonces tampoco sacamos nada con sobre-regular. Nosotros tenemos hoy día un proyecto de ley de inteligencia artificial que está tramitándose en el Congreso. Claro. ¿Y qué tal ese proyecto de ley? Bueno, se ha criticado justamente porque es sobre-regulatorio, porque tiene algunos problemas de propiedad intelectual. ¿Y tú qué piensas de eso? Yo pienso que es sobre-regulatorio y creo que también tiene problemas en la propiedad, porque cuando tú trabajas con inteligencia artificial también tienes que tener una manera de reconocer quiénes son los autores de la data que tú estás usando. Ahora, aquí hay vacíos de gobernanza, plantean los expertos de Oxford, y dicen Lohan Graham, que es el líder del equipo rojo Anthropic, él analiza desde esta mirada a causa de este vacío que hay de gobernanza, los peores escenarios de la tecnología. O sea, lo que decíamos al comienzo, ciberataques, amenazas de bioseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Ahora, yo entiendo que el proyecto de ley también tiene la creación de una agencia y creo que eso se rechazó también. Entonces, como te digo, son temas tan rápidos que no podemos pretender regular antes de entender. Y tenemos que al menos regular lo que entendemos, porque si no empezamos a hacer regulación ficción, que yo creo que es peor que la ciencia ficción. Claro, efectivamente. Bueno, alguien tiene que estar pensando esta técnica. Yo creo que estamos pensando, no sé si estamos pensando a la velocidad que corresponde. Eso es el problema. Y la política va mucho más lenta. La política va mucho más lenta y va a ir siempre mucho más lenta. Más lenta, claro. Pero ahora sí que va a ir lenta, y una democracia que está en crisis, la democracia liberal en el mundo, se está enfrentando a una crisis de credibilidad gigantesca. Y esto va a poner aún más en aprieto esta democracia liberal, que es la que debiera dar gobernanza, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que sí. Ahora, yo no sé si soy más optimista, pero al menos soy menos pesimista. Yo creo que como seres humanos, como humanidad, nos hemos enfrentado permanentemente a grandes revoluciones tecnológicas. Las revoluciones tecnológicas ocurren primero y luego nosotros... La invención de la energía atómica y la bomba atómica. Oye, sin ir más lejos. Oye, y creo que hablamos de lo mismo la última vez que estuve aquí, pero Sócrates no quería escribir. Claro, Entonces, Platón incluso dicen que escribió una carta, no sé si es apócrifa o no, tenía miedo por de una cultura oral a una cultura escrita. Exacto, entonces la cultura escrita iba a matar la forma como aprendemos, la forma como enseñamos, la forma como pensamos. Entonces, lo que te quiero decir es que nos hemos enfrentado permanentemente a estas revoluciones tecnológicas que ocurren con frecuencia, ocurren con regularidad, han ocurrido así
en la historia de la humanidad. Esta es más rápida, fusiona lo físico, lo biológico y lo digital. Físico, impresionante, ¿eh? Hay que tomar conciencia de esto. Sí. Lo físico, lo biológico y lo digital. Y lo digital se nos mete adentro. Es primera vez que la tecnología se nos mete adentro. Nosotros tenemos hoy día caminando sobre este planeta personas genéticamente modificadas. Entonces, hay una tecnología que se incorpora al ser humano como nunca antes. Entonces, yo te decía, soy menos pesimista porque creo que estas revoluciones tecnológicas ocurren siempre. Tenemos que comprender. Tenemos que no frenar el desarrollo, pero sí regular el desarrollo. Eso no es una responsabilidad exclusiva de la investigación científica, es responsabilidad de toda la sociedad. Y creo que como país, aunque seamos chiquititos, aunque seamos más o menos marginales en esta pelea, tenemos de todas maneras que establecer una buena regulación para poder hacer uso de esto positivamente. Tú hablaste ahí de Sócrates. Yo quiero compartir contigo que un filósofo, un Sócrates pero contemporáneo del siglo XX, fallecía en un día como hoy, un 15 de abril de 1980, ni más ni menos que el señor Jean-Paul Sartre, filósofo, escritor, novelista, que rechazó el premio Nobel. Es de los pocos escritores que han rechazado el premio Nobel, y hizo una carta en que decía por qué él no creía que en la literatura y filosofía iba a pasar por la bien purista en esa dimensión. Él acuñó el concepto de libertad y responsabilidad personal, la afirmación de que el hombre se hace a sí mismo, el existencialismo, que planteó de alguna manera que no existía una esencia del hombre que precedía la existencia, que esa esencia si existiera, había que construirla en la existencia, y que dijo esa famosa frase: el hombre está condenado a ser libre. También hay otra frase muy potente de Jean-Paul Sartre que está en una obra de teatro que es «L'enfer, ce sont les autres». El infierno son los otros, ¿no? Una frase tremenda. Y me recuerdo una novela que alguna vez leí, lo mejor para mí de Sartre, que se llama La náusea, donde describe realmente la náusea existencial. Junto con El extranjero, yo creo que son dos de las grandes novelas existencialistas. Por eso, si alguien se interesa en explorar, recomiendo leer La náusea. Claro, y él escribió El ser y la nada, y fue contemporáneo de Albert Camus. Ahí tuvieron una disputa. Tiene una sombra Jean-Paul Sartre, su ceguera ante el estalinismo. Un filósofo tan lúcido y que sin embargo hasta el último momento negó todo lo que estaba pasando en la Unión Soviética, y por eso se enfrentó al gran pensador Albert Camus. Nuestra esencia, decía Sartre, es lo que nos definió, es lo que construiremos nosotros mismos mediante nuestros actos. Siempre un pensador estimulante para leer. Fallecía un 15 de abril de 1980 y nos vamos a ir a la pausa. Muchas gracias, Andrés. Ya estamos de regreso con Christian Barken directamente desde el jardín en Radio Pauta 100.5. Seguimos caminando en esta tarde de miércoles 15 de abril en este pequeño jardín al fin del mundo. Soy Christian Barken, el jardinero de este jardín y de este programa desde el jardín, que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde en Pauta. Son exactamente las 7:35. Recordar que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Revive la cuenta pública 2025 de AFP Habitat. Conoce su gestión en pensiones, rentabilidad e inversiones en afphabitat.cl. ¿Sabías que en Tarapacá Tec opera 100% con agua desalada en una región con gran escasez hídrica? Provee metales clave para la transición energética, sin usar agua continental, la que se queda en el territorio y en sus comunidades. Tec, en el mundo de la minería, el mundo de estar primero. Y les tengo una sorpresa en el jardín. Gentilmente ha accedido a venir a sentarse conmigo, a tomar un tecito y conversar. Nos conocemos de hace tiempo, por ahí en unas proezas épicas que compartimos juntos, el subsecretario de Seguridad Andrés Joanet, que seguramente ha estado muy solicitado hoy día, en estos días, junto con la ministra de Seguridad. Siempre son ministros y subsecretarios con vidas muy intensas. Andrés Joanet, muchos de ustedes ya lo conocen, fue intendente de la Araucanía, fue gobernador de Cautín, tú me puedes corregir, Andrés, si me equivoco, diputado amarillo, presidente de Amarillos por Chile, y hoy día es flamante nuevo subsecretario de Seguridad. Andrés, muy bienvenido al jardín, va a ser un gusto conversar contigo. Igualmente, Cristian, bueno, un gusto encontrarte después de tanto tiempo de travesías, como tú dijiste. De tantas travesías. Linda travesía. Sí, claro. Que linda travesía que
que cambió el país. Yo creo que nosotros fuimos llamados por la historia en un momento muy complejo, muy difícil, donde yo creo que el país se jugaba de verdad, caer en un abismo. No estoy exagerando nada, esto ocurrió en otros países, porque nosotros decimos, no, estamos curados. No, te quiero decir que en un minuto dijimos, no, acá no va a llegar ni los secuestros, ni las extorsiones, ni el crimen organizado como llegó, y llegó. Bueno, así mismo, ese efecto refundacional que hubo en su tiempo, en una, yo diría, borrachera, una locura que había de un sector de la élite y clase política chilena, yo creo que nosotros, con más valentía, yo creo que entregamos todo, no miramos, no hicimos cálculo. Yo te quiero recordar cuando te acuerdas de esas noches interminables en el ex Congreso Nacional. Sí, claro, cómo las voy a recordar. Mi antigua vida, querido radiovidente. Pero, mi antigua vida. pero muy épica desde el punto de vista de que hicimos lo que teníamos que hacer en un momento de la historia. Por tanto, desde esa época uno tiene recuerdos, cariño, que fue ayer. Fueron hace 3 años nomás. Si hace mucho. Hace 3 años, parece que hubiera sido hace mucho tiempo atrás, que es muy vertiginosa, ha sido la historia muy cambiante en Chile en los últimos años. A ver, bueno, tú fuiste diputado, obviamente que tienes experiencia en la política, pero esto es un paso importante, esto es entrar en un ministerio donde normalmente los políticos, muchos probablemente rechazan la invitación que les hacen porque es quemarse para muchos, ¿no? Es uno de los fusibles que se queman en los gobiernos, son los ministerios de seguridad, sobre todo en estos tiempos y en Latinoamérica, y no solamente en Chile, lo que estamos viviendo acá. Y como amarillo, o sea, como alguien del mundo del centro, ¿cómo te sientes en un gobierno republicano? ¿Qué es lo que te ha pasado? Cuéntame así honestamente, porque nadie nos está escuchando, estamos solitos en acá. Así es. No, yo me siento muy bien, y es una invitación directa del presidente de la República, en un momento donde yo ya estaba mirando la academia, y por tanto, en ese contexto, también de poder bajar un par de cambios para decir, bueno, hemos tenido el último tiempo una vida bien vertiginosa a propósito, ¿no es cierto?, del proceso constitucional y todo lo que vivimos, Cristian. Fue muy intenso, pero el presidente de la República, él directamente me hace una invitación que creo que es muy importante a uno de los temas fundamentales hoy día en el país, que tenemos que resolver y superar. Este es un tema que tú como diputado estabas abordando y te habías imbuido en él. Mucho. En la Comisión de Seguridad Ciudadana y Defensa. De Seguridad y Defensa, ok. Lo que pasa es que cuando uno plantea el tema de la seguridad, no es un tema de la seguridad en abstracto, es un tema de que en este minuto hay personas que lo están pasando mal en una población. Está ese poema Oda a la gente sencilla de Neruda, ¿no? Que habla al final cuando él se va a vivir con la gente sencilla. Oda al anillo, no me acuerdo ahora exactamente, pero al final dice efectivamente Oda a la crítica. Y al final habla de la gente sencilla. ¿Quién es la gente sencilla? La gente sencilla es la más vulnerable, la que tiene menos protección, porque nosotros de alguna manera tenemos algún cierto nivel de protección. Por último, podemos poner rejas fuera de la casa. Y tú viviste momentos complicados, cuando una turba, me acuerdo, te fue a funar a tu casa, y son situaciones complejas. Entonces, si uno se pone en los zapatos de otro, cuando también a ese le pasan cosas, uno se da cuenta que hoy día la gente más sencilla, a propósito de Neruda, lo está pasando muy mal. Y por tanto, este es un tema que uno no se puede abstraer. Y efectivamente hay que entregarlo todo y hay que arriesgarlo todo. Arriesgar incluso capital político. Absolutamente, porque de verdad cuando el presidente me hace esta invitación, yo no me pude negar, absolutamente, porque es un privilegio. Es un privilegio poder, en este momento tan difícil del país en materia de seguridad, hacer nuestro aporte desde la perspectiva política nuestra, desde donde nosotros vemos la política, aportar a un gobierno más amplio. Y eso le da amplitud al gobierno. Y por tanto yo creo que hoy día mirar eso con un presidente que por lo menos él ha tenido muchos gestos con quien habla, y para trabajar en un proyecto de darle y volver la seguridad a este país. Andrés, a ver, le escuchaba recién al ex ministro de Seguridad, Cordero, que estaba dando una entrevista ahí en Televisión Nacional, de que otra cosa es con guitarra, decía él, que cuando uno llega al gobierno de la oposición se da cuenta que el gran problema es cómo encarnar esto, aterrizarlo, y que el tema es la gestión del aparato público, ¿no es cierto? El gobierno entrante, el presidente entrante fue candidato y su eje en la campaña fue la seguridad. Su promesa fue fuerte de que los inmigrantes tengan cuidado, prepárense porque van a tener que irse. Generó inevitablemente una expectativa muy grande sobre seguridad. La sensación, es una sensación que mucha gente tiene, es verdad que lleva solo un mes el gobierno,
de que no se han dado grandes señales potentes, que por lo menos la ciudadanía las vea, de que se está haciendo algo distinto, algo cualitativamente distinto y en una dirección cualitativamente distinta. O sea, como que se siente un vacío y como que muchos dicen, qué raro, ¿qué pasa? En esa área donde el gobierno debería estar pegando fuerte hoy día, dando señales claras, instalando noticias, por decirlo de alguna manera, inevitablemente hay que hacerlo así. Eso no está ocurriendo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ves tú desde adentro? Eso se puede percibir desde afuera, tú que estás ahí, en el Ministerio de Seguridad. Primero hay una complejidad estructural mundial, ¿no? Que sabemos que el mundo cambia permanentemente. Hay un autor que a ti te gusta mucho, un dramaturgo, que es Václav Havel, que sí, señala... claro, el gran Václav Havel de la República Checa. Vivimos en un mundo donde todo es posible, pero nada es seguro, dice Václav Havel en la segunda parte. Y eso es lo que nos pasa. Entonces, las expectativas yo creo que se van a cumplir, porque más allá del mes, yo quiero decir que uno recoge, en el caso nuestro, recogemos un ministerio, que efectivamente, este ministerio de partida no es el origen en el anterior gobierno. El gobierno recoge una iniciativa anterior. Segundo, que este gobierno fue aprobado fundamentalmente por la oposición de la época, o sea, por los que estamos gobernando. Tercero, porque el diseño que se hizo tiene que ver con la oposición. Nosotros tenemos mayoría. Y por tanto nosotros hicimos un diseño. Cuarto, porque hay que reestructurar ese ministerio. Yo creo que hay que poner una impronta distinta. ¿Por qué? ¿Con qué problemas encontraron ustedes en el Ministerio de Seguridad? No, mira, primero porque creemos que en el caso de lo que tiene que ver con la Subsecretaría de Seguridad, yo soy responsable de las policías, de la Policía de Investigaciones y de Carabineros. Y ahora vamos a incorporar a Gendarmería. Proyecto que también viene atrás, pero fue apoyado y en gran parte empujado por la oposición de la época. Ahora, el tema es que hay un respaldo distinto a las policías. Y te doy un ejemplo, para que digamos las cosas sin eufemismo. Ustedes recordarán, y yo lo he señalado, y el presidente se ha comprometido que nosotros vamos a terminar con los overoles blancos. Así de simple. Y eso es una promesa que alguien me dirá, pero ¿eso viene hace cuántos gobiernos? Bueno, quiero decir que en las últimas 48 horas hemos detenido a 5 jóvenes, de los cuales, uno es inimputable porque tenía 13 años, pero los otros 4 hoy día están procesados, están detenidos. Estamos esperando, naturalmente, que también hayan resoluciones un poquitito más drásticas. ¿Qué sabemos de esos jóvenes? Que son jóvenes que estudian, pero que esos jóvenes atemorizan a sus comunidades educativas, y ya las comunidades educativas, por una parte, están ya no aceptando y tolerando porque tienen un gobierno que los respalda. Segundo, porque los carabineros hoy día y la Policía de Investigaciones tenemos las capacidades para hacerlo. ¿Por qué eso no ocurría antes? O ocurría menos. Porque hoy día los carabineros tienen un respaldo de verdad político, digamos las cosas como son, sin eufemismo, que no tenían antes. Eso es objetivo, eso es real. Porque cuando tú tienes un gobierno que tiene un alma que no respeta a carabineros, digamos las cosas como son, que fue el gobierno pasado, y otra que sí, efectivamente, los Corderos, las Toá, los Elizalde, toda esa gente que efectivamente viene un poco de la concertación, de una parte, digamos, por decirlo así. No olvidemos que estuvieron por el rechazo. No olvidemos que ellos querían terminar con el Senado. Por el apruebo. Estuvieron con el apruebo. No olvidemos que ellos querían democratizar Carabineros de Chile, cuando Carabineros o sea, ellos, los mismos que en definitiva estaban gobernando. Entonces, la mirada que tenemos nosotros de la seguridad es muy distinta. Y por tanto, la seguridad para nosotros tiene que ver, además de respaldar, además de poner recursos, es una cosa, por ejemplo, que nosotros vamos a duplicar el ingreso de Carabineros. Y eso lo vamos a hacer prontamente, o sea, porque quiero decir que aquí nos engañaron. Yo cuando era diputado a mí me engañaron. El presidente de la República en cadena nacional dijo que iba a aumentar 800 las plazas. Y hoy día se están formando 2.000, un poquito menos de 2.000 carabineros cada 2 años. ¿Alteraron las cifras? ¿Mintieron sobre las cifras? Yo quiero una explicación, esa explicación la vamos a buscar. Lo único que sé, que en su momento nos dijeron que formaban, esto es de público conocimiento, formaban 2.700 carabineros y se sumaban 800 más, por lo tanto íbamos a estar formando 3.500 carabineros cada 2 años. Yo lo que sé, que carabineros, que son de grupo de formación, estamos formando 920 anual, o sea, casi 1.900 cada 2 años. Eso no son 3.500, está muy lejos. Entonces, no, eso nosotros sí lo vamos a hacer. Nosotros vamos a cambiar esa modalidad, hemos tenido esta discusión. ¿Cómo lo vamos a hacer? El primer año
El primer año vamos a subir el estipendio, eso no lo puedo decir todavía, porque estamos en negociaciones con Hacienda. Hacienda siempre es complejo, pero lo hacemos de forma seria. En un contexto además tenemos restricciones presupuestarias, pero el primer año los jóvenes se van a formar, el segundo año se van a la unidad a trabajar ya, a hacer su práctica. Pueden hacer la práctica porque hubo un proyecto de ley que hicimos con el diputado Castro para que los jóvenes en segundo año pudieran utilizar su arma de servicio. En segundo año se van a vivir a las unidades, ¿ya? Y ya como carabineros. Por tanto, van a tener un sueldo de carabineros. Eso nos va a permitir que los pabellones, ¿no? van a quedar vacías y los vamos a llenar inmediatamente. O sea, lo que hoy día se forma en 2 años, lo vamos a formar en 1 año. O sea, vamos a duplicar. Y eso es concreto. Entonces, cuando tú dices eso, esa mirada es distinta. Y vamos a tener esperamos otras medidas en la próxima semana para fortalecer la labor de carabineros, para tener más carabineros en la calle. Entonces eso te va dando en un mes una diferencia. Te voy a poner otro ejemplo. Hace unos días atrás hubo un operativo bien importante de la PDI donde se incautaron una serie de metales, pero fundamentalmente cobre, con el robo de cable. Son 816.000 millones de pesos. Uh-huh. O sea, imagínate, ¿cuántas teletones son esas? No sé, 20 teletones. Uh-huh. Y ahí hay un trabajo, pero para eso también tenemos una mesa de cable. Y tenemos una mesa de robo agrícola con Antonio Walker, con el ministro de Agricultura, porque anualmente hay 550 millones de dólares en robo en el mundo agrícola. Y te puedo hablar de otras mesas, por ejemplo, con los camioneros, ya con Juan Araya, que es el presidente de los camioneros, tenemos una mesa porque hay un problema de robo también de camiones, etcétera. O sea, ahora, Andrés, todo lo que tú estabas planteando, uno podría decir, sí, algunas cosas también las hizo el gobierno anterior, también tomaron medidas, también hicieron operativos, pero el tema es cómo lo percibe la gente, porque la gente tal vez la expectativa era que aquí íbamos a tener una cosa sustantivamente distinta. Te quiero hacer 2 preguntas a propósito de lo que dijiste de los overoles blancos. Hoy día, en el titular de la segunda se dice violencia escolar en Santiago, aparece la fotografía de los overoles blancos, 26 querellas, ningún condenado. O sea, el municipio ha presentado acciones judiciales desde el año 2024 y no hay ningún condenado. Entonces, y van a haber más querellas ahora, porque te quiero decir que estos días hemos detenido muchos jóvenes. Ya, pero ¿qué destino van a tener esas querellas si no son condenados? O sea, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Yo hoy día soy miembro del Ejecutivo, yo no puedo... Y trato de, y me remito, no puedo generar una crítica a otro poder del Estado, en este caso el Poder Judicial, pero naturalmente esperamos que alguna de estas, para que sean naturalmente, sea un ejemplo. Porque la medida que tengamos condenados, porque aquí no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de jóvenes que nosotros hemos sorprendido con benzina, con armas, con molotov, lo hemos sorprendido, o sea, en flagrancia, no dentro, lo hemos seguido afuera y afuera lo hemos detenido. Y es una señal para los jóvenes. No se dediquen a esto, dedíquense a estudiar. Porque además, efectivamente un joven declaró que le habían pagado para esto. Nosotros estamos tras de esas investigaciones, apoyando a la Fiscalía. Entonces, lo que quiero señalar... Pero los testigos no quieren hablar. Los testigos que son compañeros o miembros de la misma comunidad escolar parece que no quieren ir, ese es el problema, a testificar. Pero, a ver, nosotros tenemos las pruebas en flagrancia, tenemos los videos, tenemos las imágenes, está todo eso. Yo creo que tenemos todos como Estado, no solo como gobierno, como Estado, tenemos que hacer un esfuerzo para terminar con esto. Nuestra apuesta y la apuesta del presidente es que se termine la violencia en los colegios en general de este nivel. Siempre van a haber ¿Cuánto plazo te das para eso? Nosotros nos damos el plazo al gobierno. Si nosotros vamos... A ver, lo que nos ha planteado el presidente y nosotros hemos asumido ese compromiso, que en el caso, por ejemplo, de los overoles blancos, en este gobierno se termina eso para que estos liceos que son emblemáticos, yo vengo de la educación pública, pero estos liceos que eran extraordinarios vuelvan a ser lo que fueron. Eso es lo que queremos, mejorar la educación. Pero primero para eso tenemos que desterrar, sacar esta violencia que es absolutamente injustificada. Esas cosas en un mes. O sea, en un mes ya hay señales. O sea, en esto, te acabo de decir, en 2 días hemos detenido a 5 personas, a 5 jóvenes, lamentablemente, o 6, pero hay uno que era inimputable. Y lo que te quiero decir es que eso va a seguir ocurriendo. Esperamos naturalmente que los otros poderes del Estado hagan su trabajo. Todos tenemos que hacer nuestro trabajo. Estoy conversando con el subsecretario de Seguridad, Andrés Jonet, esta tarde en el Jardín. La gran promesa era enfrentar con mano dura, así se esperaba, la migración ilegal, ¿no es cierto? Se hablaba de cifras inmensas de inmigrantes que tenían que irse, que estaban en zona ilegal.
Y lo que hay ahora, la noticia que muchos criticaron, es que hay un vuelo con 40 migrantes y que a esa velocidad y con aviones de 40 migrantes no se va a llegar ni lejos a la cifra prometida en campaña. Entonces, ¿cómo se va a cumplir esa expectativa? Fue una cosa que se lanzó en campaña y que ya estando en el gobierno uno se da cuenta que es muy difícil y te encuentras con todos los obstáculos que se han encontrado también los ministros de seguridad del gobierno anterior y del Ministerio del Interior antes, hacerlo y realizarlo. Y tal vez no era responsable haber hecho esa promesa al país. ¿Cómo lo ves tú, Andrés? No, lo primero es que hay que partir. Y cuando uno parte, entra un gobierno, primero tiene que ver lo que me pasó a mí. Yo tengo que primero ver dónde estoy, pedir naturalmente toda la información del ministerio, ver con qué personas cuenta. Hay algunas cosas que no están bien. Estamos hoy día haciendo auditorías, estamos viendo los proyectos que hay, cómo mejorarlos. Fortaleciendo algunas áreas del ministerio. Entonces, lo primero siempre eso. Y por tanto, respecto del tema migratorio, yo no estoy en esa parte, porque tenemos hoy día un director de migraciones, que es el exdiputado Sauerbaum, que es un muy, muy buen director, porque además fue un gran diputado, ¿no? Respecto al tema, lo primero es claro, es que estamos haciendo un trabajo importante, sobre todo en el norte, ¿no? Como uno lo puede ver, para terminar con el ingreso ilegal al país. Y no solo el ingreso, sino el contrabando. Tuviste esto que pasó con este bulldozer, esta retroexcavadora que se incautó, que no es una retroexcavadora boliviana. Lo primero es eso, en un mes. O sea, yo te digo, esa es la línea de trabajo. Y para eso van a haber nuevas acciones que el gobierno va a ir haciendo justamente para que aquellas personas que están de ilegales en Chile regularicen o se salgan del país y entren como tienen que entrar, que eso es lo que tiene que ocurrir. Ya, pero eso tiene que ocurrir rápido, me imagino, Andrés, porque tú sabes que las lunas de miel de los gobiernos son cortas. Nosotros no y hemos la tenido... gente exigente en este plano. Hay como una sobreexpectativa. En seguridad, sobre todo, se espera mucho. En otras áreas uno podría decir no tanto, pero en esa área uno esperaría mucho este gobierno. Y el problema es cómo construir un relato, tal vez, que muestre señales claras y que le dé sentido a la población. La gente sabe que no tiene soluciones mágicas, pero algo tiene que mostrarse potente, ¿no? ¿No te parece? Sí, pero mira, tú sabes que yo vengo de una familia de 16 hermanos del sur de Chile, y me acuerdo que en esa época, bueno, a veces nos queríamos que nos daban un candy. El candy es un el famoso candy. Sí. Para los jóvenes que están escuchando, que no saben, sí. El candy era una caluguita, ¿te acuerdas? Sí, de colores, colores. Que tenía azúcar y colorante, y ¿qué te digo? Un veneno puro. Era un veneno pero puro. Lo daban la abuelita y las tías y las mamás. Sí. Y uno se quedaba tranquilo. Sí. Pero el candy duraba un ratito. Y se iba al dulce, y uno seguía, o el hambre, etcétera. Bueno, a las personas yo le quiero decir que por lo menos, en el caso nuestro, nosotros no vamos a tirar ni fuegos artificiales. Si a la gente le gusta el fuego artificial, no van a ver en el sentido de medida efectista, ni candies, porque aquí estamos de verdad en una política de mediano a largo plazo. Cuando yo dije, vamos a terminar, y lo dije el otro día en una entrevista en el Mercurio, vamos a terminar con lo digo responsablemente, no es demagogia, con lo overall, porque tenemos una política. Obviamente no puedo detallar el trabajo que estamos haciendo en esa y otras áreas. Llevamos un mes, lo único que te puedo decir es que tenemos un gran trabajo, por ejemplo, de mucha coordinación con Max Pavés, que es el subsecretario de Interior, que creo que es un muy buen subsecretario, no porque sea el gobierno nuestro, pero además coordina mucho, tiene la experiencia política, ¿te acuerdas? Fue miembro también parte de los expertos, etcétera. Que vamos a avanzar, en construcción de cárceles. La necesitamos. Que vamos a avanzar naturalmente en terminar en derrotar al crimen organizado. Que vamos a avanzar en la Araucanía y vamos a terminar con el terrorismo en la Araucanía. Es una propuesta. Esa tiene que ser porque el presidente inició su campaña y terminó su campaña en la Araucanía. Es muy importante eso. Esa es una herida que tiene el país. Y tú la hemos conversado tantas veces. Bueno, y a ti, obviamente. ¿Para qué te digo? Como yo que soy de allá y sufro eso. Entonces, eso va a ocurrir. Eso va ocurriendo. Y vamos a ir mostrando, y no lo vamos a hacer con declaraciones ni cuestiones de alto impacto. Pero hay que hacerlo, porque para que la gente lo entienda y reciba la información. Pero algo hay que hacer. Yo te acabo de dar un ejemplo. Ya, los overall blancos. Súper concreto. Sí. Pero, a ver, esa es una herida del país. Una herida en que un grupo de estudiantes en el centro de Santiago, en el Instituto Nacional, te destruya el mejor liceo, por decirlo, liceo de Chile. Eso va a terminar. Naturalmente, en coordinación con el Ministerio de Educación, tenemos una muy buena ministra, al igual que la ministra de Seguridad, Steiner, la ministra de Educación también está trabajando en eso. Y para eso hemos enviado 2 proyectos de ley muy concretos. ¿Ya? Uno, el proyecto de ley que tiene que ver con la convivencia, ¿ya?
al interior de los... Y que habla mucho del tema de revisar las mochilas, sí, tiene que ver con eso, porque te quiero decir que nosotros a diario tenemos decenas de llamados, efectivamente, de ese tipo de situaciones en los colegios, para revertir eso, porque hay una tendencia que queremos parar, pero por otra parte también tenemos que ver con la autoridad del profesor. Y ese proyecto busca relevar y volver a la autoridad del profesor, la buena autoridad. Y en el caso nuestro, que tiene que ver respecto de la delincuencia o los actos delictuales que se producen dentro y también fuera de los colegios, son 2 proyectos de ley que estamos trabajando, porque también tiene que ver con eso. Subsecretario, bueno, yo lo tuteo porque lo conocí de antes, no por falta de respeto, porque No, yo siempre por la favor. autoridad la trato a usted, pero como yo lo conocía, lo tuteo, no es por patudez, por si alguien me está escuchando. Estoy conversando con Andrés Joanet en mi jardín. Ya, una noticia a lo mejor ingrata y molesta, pero tengo que hacerte la pregunta, es la ausencia tanto tuya como de la ministra en la Comisión de Hacienda para ver el tema de Carabineros, ¿no es cierto? Hubo ahí una crítica transversal incluso del oficialismo. Rodolfo Carter fue categórico, que era impresentable, que estábamos matando nuestro propio relato, algo le escuché rápido así. ¿Por qué pasa? ¿Por qué ocurrió eso? El ministro Ruminot dijo que era una descoordinación. Entonces queda una sensación o que hay descoordinación o que no se quiso ir a la comisión. ¿Por qué pasó? ¿Por qué no fuiste tú? Si no fue la ministra, ¿qué pasó ahí? Para cualquiera que quiera ver, yo a esa misma hora estaba en la subsecretaría de Interior, con el subsecretario de Interior y otro subsecretario en una reunión reservada de temas de seguridad, que por razones obvias no puedo acá revelar, ni se va a revelar. Pero son muchas de esas reuniones que se dan permanentemente, que son reuniones reservadas, pues estamos trabajando de esa forma para poder avanzar justamente en temas bien importantes. A esa hora fue una reunión de 1 hora y algo, y después yo me quedé 1 hora más trabajando temas también de nuestras carteras, temas muy importantes con el subsecretario de Interior. Por tanto, me impedí en ese mismo momento. Yo mandé mis excusas, se filtraron varias excusas, etcétera. La ministra tenía una actividad con el presidente y yo entiendo, naturalmente... Porque tú estuviste al otro lado, pues. Sí, y si hubiera sido al revés y no hubiera llegado ni el ministro ni el subsecretario, ¿qué habrías dicho tú en este caso? Pero muchas veces no llegaron y yo quiero que me digan. O sea, muchas veces no llegaron y la queja mía era otra. Que, por ejemplo, en defensa, y ahí están las grabaciones, los miembros del oficialismo de entonces no estaban. Finalmente terminaba la pura oposición con los ministros de la época. Yo creo que lo primero, a ver, que efectivamente uno puede hacer mejor las cosas, las puede hacer mejor, Cristian, siempre. Segundo, yo siempre he dicho que no tengo problema con la crítica. La descalificación es distinta. O sea, yo no creo que haya crítica constructiva ni destructiva. Crítica y descalificación. Yo, respecto a la crítica, la asumo, podemos mejorar y naturalmente un gobierno que parte puede hacer mejor las cosas y en eso estamos. Pero a esa hora estábamos trabajando. Yo ayer entré a las 7:30 de la mañana a la subsecretaría, como todos los días, y terminé a las 10 de la noche. No es por quedarme más o menos, un día puedo salir más temprano, pero quiero decir que durante todo el día tuve 8 reuniones de trabajo que tienen que ver con esto. Y por tanto, yo no pude concurrir, me excusé con la ministra, me envié mi excusa, porque a esa misma hora estaba en una reunión que la llevábamos organizando, donde estaban varios otros subsecretarios, lo pueden solicitar, está la subsecretaria, está el subsecretario de Justicia, la subsecretaria de Prevención del Delito, el subsecretario de Desarrollo Social, en fin, y otras personas, y la verdad que estábamos trabajando esa hora. Entonces, yo lamento, esperamos que no se produzca más, pero quiero decir que en otro gobierno, en el gobierno anterior, se producían estas cosas. Cuando los ministros tenían que ir a... No, el tema de la ubicuidad es bien difícil. Quedaron muchos temas en el tintero. Fíjate que estuve conversando con el ex ministro de Ciencia, Andrés Kuf, sobre mitos, este modelo de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic, que se acaba de congelar porque se abrió un camino de vulnerabilidad. Y ahí se abre un tema tremendo que es la ciberseguridad. Que puede afectar no solamente a los bancos, sino que puede afectar a las Fuerzas Armadas, puede afectar... Que nos ha afectado ya. Que nos ha afectado. ¿Te acuerdas del guacamayo? Claro, de exactamente, pero la inteligencia artificial tiene una velocidad muy rápida, ¿no? Vertiginosamente rápida. ¿Qué, estamos vulnerables en el tema de ciberseguridad? ¿Está dentro de las preocupaciones del Ministerio de Seguridad ese tema? Bueno, la Agencia de Ciberseguridad depende del Ministerio, tiene un grado de autonomía, pero depende de nuestro ministerio. Lo que hace la Agencia de Ciberseguridad es justamente poner al resto de los servicios públicos ciertos estándares para que no ocurran efectivamente estos ataques, que son complejos. Con el mundo privado también tenemos una relación respecto de la ley de ciberseguridad. Nosotros sacamos una ley de ciberseguridad hace un par de años atrás, que no tenía Chile, bien moderna, al nivel europeo,
Pero en el caso nuestro, nuestra agencia de ciberseguridad lo que hace justamente es que es controlar que el resto de los entes del Estado tenga un nivel de resguardo de la información, sobre todo, que es lo más importante, para que efectivamente puedan detener estos ataques, que son permanentes. Y lo último, siempre se ha hablado de nuestra carencia de inteligencia. A propósito del atentado del metro, se ha repetido en todas partes. Nunca hubo un sistema de inteligencia capaz de poder revelar quiénes fueron los autores de ese atentado aparentemente bien planificado. ¿Qué es lo que traen ustedes en el tema de inteligencia? ¿Qué diferencia van a marcar en relación a los gobiernos anteriores? ¿Qué se puede hacer y se debe hacer ahí en este gobierno? Bueno, de partida la nueva ley de inteligencia que todavía está en su etapa final, ya fue aprobada en el Congreso, está en su etapa reglamentaria. Ahí lo que hace es fortalecer a la ANI, que siempre es maltratada, pero quiero decir que la ANI hace un gran trabajo, pero ya la ANI va a tener agentes encubiertos. También en ese sentido las policías y las Fuerzas Armadas van a estar muy bien determinadas, pero por ejemplo las Fuerzas Armadas van a poder hacer contrainteligencia dentro del país, que eso no lo hacían. ¿Por qué es importante la contrainteligencia? A los miembros de las Fuerzas Armadas, no a ciudadanos. O sea, cuando hemos tenido estos casos de narcotráfico dentro que se meten en las Fuerzas Armadas, en la Fuerza Aérea, etc. Pero como tú no puedes hacer contrainteligencia dentro del país, tú no puedes seguir a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas, funcionarios de las Fuerzas Armadas que están metidos vinculados al narcotráfico. Eso está ocurriendo y es lamentable. Pero para terminar con eso tenemos que tener naturalmente contrainteligencia. O sea, lo que vamos a hacer naturalmente es que la nueva ley de inteligencia tenemos que aplicarla, tenemos que sacarla adelante y eso va a ser una tremenda tarea porque además la ANI va a tener pero la ANI depende en este caso del Ministerio Interno, no va a depender de seguridad. Andrés, yo te quiero agradecer esta visita, la gentileza que tuviste de darte este tiempo en medio de tu agitada agenda, de visitarme en este pequeño jardín al fin del mundo. Te veo tranquilo, yo pensé que te iba a ver mucho más estresado. Venimos al Congreso, pero muy tranquilo. Sí. ¿Estás tranquilo? Muy tranquilo. ¿Sientes que la partida del gobierno, algunos dicen que ha sido lenta, que no logra instalar un relato, que hay descoordinaciones, que hay improvisaciones, las mismas que se le criticaron al gobierno anterior? Esa es como la musiquilla que uno está escuchando, sobre todo de la parte de la oposición. Si me das 5 segundos o 10, Cristian, yo creo que la política, y yo creo que en eso tú lo compartes, yo creo que esto del efectismo, la farandulización de la política, que muchas veces se vulgariza todo y que lo que ayer pasó ya a nadie le importa. O sea, hace 2 o 3 días a una ministra de Ciencia la atacaron en una universidad, en el centro del pensamiento, del conocimiento. Y hoy día el rector dice que no va a sancionar a los estudiantes. Y eso ya no es un escándalo. Lo que era un escándalo hace 3 o 4 días, hoy día yo no comparto ese tipo de política. Yo creo que la política tiene que ser trascendente, importante y yo ¿El rector dijo que no va a sancionar? El rector dijo que no iba a expulsar a nadie, Y eso es para expulsión. Wow, esa noticia no la sabía. Entonces, fíjate, me acabo de informar de esto. Así es. ¿Ya? Entonces me parece, yo en mi caso por lo menos, yo creo que la política uno tiene que hacerla pensando en mediano y largo plazo y en acuerdos. Una política amarilla, como la hemos conversado tantas veces, en acuerdo, conversando con la oposición, etcétera, sobre todo en materia de seguridad. Si somos capaces de ponernos en materia de seguridad de acuerdo, este país puede salir adelante y darles tranquilidad para que la gente salga a disfrutar los jardines afuera de su casa. Muchas gracias, Andrés, y de luego te deseo mucho éxito en esta tarea que está por encima de todas las diferencias partidarias, que tiene que ver con un tema central para la vida cotidiana de esas personas humildes a las que cantaba Neruda. En el poema que tú citabas al comienzo, fue un gusto conversar contigo, como siempre, aquí en el Jardín. Nosotros nos pasamos un poco, pero bueno, teníamos al subsecretario de Seguridad en un tema que es relevante, importante para cada uno de nosotros, él nos dio su visión. Quiero agradecer a todos los radiovidentes que nos acompañan en el Jardín y también decir que ya hay una ganadora, tengo que buscarla, ojalá que no se me pierda, una ganadora en un concurso que hicimos con un libro que vamos a regalar y que está esperándola acá en la Radio Pauta, Andrés Bello 2325. Hay una ganadora del concurso que se llama exactamente Ana María Maza es el premio. Ya no encuentro el nombre, pero no importa. Quiero decirle a ese radiovidente que nos vamos a comunicar con ella y que el premio la está esperando en Andrés Bello 2325, piso 11 de Radio Pauta, cuando quiera buscar el libro que ha ganado. Y quienes quieran comentar, escribir lo que conversamos, escríbanos a desdelejardín@pauta.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos mañana a las 7 de la tarde en punto, aquí en Desde el Jardín.